Buenos días. En la liturgia de hoy, que conmemoramos la exaltación de la Santa Cruz, es el lugar santo donde Jesús ofreció su vida por la redención del mundo, por la redención de nuestros pecados. Hoy es 14 de septiembre de 2020. La primera lectura es del libro de Números, del capítulo 21, versículos del 4f al 9. En aquellos días el pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náuseas ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que se aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: Haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 77. No olvides las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado. No olvidéis las acciones del Señor. Cuando los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo, su Redentor. No olvidéis las acciones del Señor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, no eran fieles a su alianza. No olvidéis las acciones del Señor. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba las culpas y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. No olvidéis las acciones del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 13 al 17. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios nos muestra hoy uno de los aspectos más importantes, de los atributos más importantes que tiene Dios en nuestra vida, y es el poder de sanar. El poder de sanar el cuerpo, el poder de sanar el alma, el poder de sanar nuestro ser. De hecho, si miramos el logo de los médicos, que normalmente lo tienen en sus batas blancas, en un bolsillo, el símbolo de los médicos es un estandarte con una serpiente enredada. Este es el origen, este es el significado de ese estandarte. Como lo está diciendo la primera lectura del libro de los Números, el pueblo israelita pecó contra Dios. El pueblo israelita entonces se quejaba contra Dios y se quejaba contra Moisés, que era el profeta que Dios había enviado para sacar al pueblo israelita de la esclavitud.
Sin embargo, entonces ellos estaban cansados, como dice este texto bíblico, y hablaban contra Dios y contra Moisés. Yo creo que eso no ha perdido vigencia. Por el contrario, hoy el mundo entero tiene muchísimas dificultades con esta situación de este virus que nos ha tocado a todas las personas, a ricos, a pobres, por países desarrollados, a países tercermundistas. A todos nos ha tocado esa situación, y por esa razón entonces seguimos quejándonos. Y obviamente, ¿contra quién nos quejamos? Contra Dios. Todas las cosas se las atribuimos a Él y no nos detenemos a pensar hasta dónde nosotros, con nuestras decisiones, con nuestra falta de fe, con nuestra falta de amor al mundo, a los hombres, a los seres humanos, somos los que hemos provocado todas esas situaciones que nos han colocado en peligro. Somos nosotros los que tomamos esas decisiones en ejercicio de nuestra libertad de estar apartados de Dios. Pero Dios, así como lo muestra esta primera lectura del libro de Números, entonces cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros pedimos perdón, oramos, y cuando le pedimos al Señor que nos ayude, Él siempre, que es compasivo y misericordioso, siempre Él nos ayuda. Él está atento a nuestras peticiones. ¿Para qué? Para ayudarnos. Y por eso entonces en el Evangelio Jesús dice que así como en esa época, en la época de Moisés, cuando Moisés hizo ese estandarte y la gente miraba hacia arriba, quedaba sana cuando eran picadas por la serpiente. Nosotros sabemos que la serpiente significa el demonio, significa Satanás, significa nuestro enemigo, que quiere apartarnos de nuestro Creador, quiere apartarnos de Dios y mostrarnos que Él es más poderoso, pero eso nunca va a suceder. Por eso es que Dios siempre está ahí. Entonces aquí es una muestra de sanidad, ¿cierto? Cuando alguien era mordido por esa serpiente, entonces mira hacia el cielo, mira hacia arriba y queda sano. En la misma situación entonces debemos sentirnos nosotros cuando Jesús murió, subió a esa cruz, también murió por nuestros pecados, por la redención del mundo. Por esa razón entonces ese lugar santo donde Jesús dio la vida por todos y cada uno de nosotros, donde Él sufrió todas esas situaciones de dolor, de angustia y hasta la muerte, y muerte en cruz, que era una muerte ignominiosa, lo hizo por nosotros. Pero ¿para qué murió Él allá? Para nosotros, porque Él resucitó, y Él dice que nosotros también hemos de resucitar. Debemos entender entonces que cuando tengamos alguna situación, cuando tengamos algún problema, cuando tengamos alguna dificultad, debemos mirar hacia arriba, así como en el Antiguo Testamento, repito, los que eran picados por la serpiente miraban hacia ese estandarte y quedaban sanos. Asimismo, cuando nosotros miramos hacia esa cruz, cuando miramos a Jesús que murió por nuestros pecados, porque Él no fue pecador, Él no cometió ningún pecado, pero Él se subió a esa cruz por nuestros pecados, también nosotros vamos a quedar sanos, porque vamos a entender que Él dio la vida por nosotros. Y aquí entonces el texto nos está diciendo que Jesús entonces, sin ser pecador, sin haber sido merecedor de esa muerte ignominiosa, subió a esa cruz por nosotros, subió a esa cruz donde murió por la salvación de nosotros. Y por eso entonces en el Evangelio de Juan está diciendo: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre, que es Jesús. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que en él crea tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que nadie perezca, para que todos se salven, porque Dios mandó a su Hijo al mundo, no para condenarlo, sino para que el mundo se salve por él. Qué bueno que nosotros podamos entender ese gran valor que tiene la muerte en cruz.
Hay algunas personas, algunas creencias, algunas otras creencias religiosas que creen que la cruz es ignominiosa. De hecho, a los católicos nos juzgan y nos critican que porque amamos la cruz. Pero es que es entender que la cruz significa muerte. ¿Muerte a qué? Al pecado, muerte a la desobediencia, muerte a la ceguera, muerte a la oscuridad, muerte a lo que nos aparta de la vida de Dios. Porque Jesús también resucitó, pero acordémonos que para resucitar primero hay que morir. Entonces, todo este sufrimiento que sufrió Jesús en la cruz fue por nuestra redención, para salvarnos a nosotros, porque así dice la palabra, porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él, para que nosotros entonces creamos en él. Dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. ¿Lo entregó a quién? A la muerte, lo entregó al dolor, lo entregó al sufrimiento, para que todos creamos que Él es el Hijo de Dios, que Él nos redimió de nuestros pecados. Y por esa razón entonces, si creemos en que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo subió a esa cruz por nuestros pecados para redimirnos y para salvarnos, entonces vamos a tener ¿qué? Vida eterna. Y todos creemos, si somos creyentes, tenemos que creer que hay una resurrección, que hay una muerte, pero también hay una resurrección. Por esa razón, entonces, es muy importante que nosotros entendamos cuál es el sentido de la muerte. Cuando nosotros entendemos que morir, debemos de morir a muchas cosas para resucitar en otras, para la vida eterna, que son cosas más valiosas, entonces vamos a entender que ese dolor que produce la muerte es un dolor que tiene que desaparecer, es un dolor que obviamente tenemos que vivir el duelo, pero es un dolor que nos lleva a nosotros a dar gratitud por la vida de esa persona que estuvo en nosotros y que de alguna manera nos mostró quién era Dios a través de su vida. Hoy vamos entonces a darle gracias al Señor, vamos a decirle, Señor Jesús, ayúdanos a creer en ti, ayúdanos a mirar hacia arriba, hacia el cielo, hacia esa cruz, cuando tengamos dificultades, cuando estemos enfermos del alma, del corazón, del cuerpo, de la mente, que podamos nosotros mirar para quedar sanos, porque tú, Señor, subiste a esa cruz para redimir nuestros pecados, para sanar nuestras dolencias, para sanar nuestras enfermedades. Ayúdanos a entender que tú eres necesario en nuestra vida para sanar, para cambiar muchas cosas que en nuestra vida no están bien, precisamente porque no creemos. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe en ti, que podamos creer que tú eres el Hijo de Dios y que tenemos que elevarte para que realmente nosotros quedemos sanos. Te damos infinitas gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén.